amigos, vamos con lo anunciado. Está con nosotros el ministro de Economía, Alex Contreras, a quien le damos la bienvenida. Y es que la semana pasada ha realizado un viaje, ha estado en 2 ciudades de los Estados Unidos con el fin de continuar trayendo inversiones a nuestro país. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días en principio y cuéntenos, ¿qué tal le fue? Buenos días, María Fernanda Romy, buenos días. Creo que ha sido una semana muy positiva para el Perú. Tuve la oportunidad de estar en reuniones con inversionistas, en reuniones con calificadoras de riesgo, mostrando un poco los avances. Creemos que la economía está entrando a un proceso de recuperación importante y lo positivo es que hay confianza de los inversionistas. Hay mucho interés, por ejemplo, en saber si es que el Perú va nuevamente a retornar a los mercados internacionales. Y en esa semana aprovechamos también en recoger un premio que recibió Perú a la mejor operación de manejo de pasivos del año 2023. Una operación, por ejemplo, que nos permitió reducir la exposición de nuestra deuda a los dólares, nos permitió suavizar, por ejemplo, el impacto de los pagos con el objetivo de poder tener presupuesto para atender a la emergencia. Creo que ha sido una semana en donde el balance de la percepción de los inversionistas externos es muy positiva sobre el Perú y eso creo que va a continuar contagiando a los inversionistas locales. Muy bien, señor ministro, ¿y qué es lo que se presenta, ¿no?, en estas reuniones con los inversionistas, empresarios, tal vez la política macrofiscal con la que cuenta nuestro país? ¿Cuáles son estos proyectos también que resultan atractivos, ¿no?, a los inversionistas americanos en esta oportunidad, o de repente de qué otro rubro también, o también conocer de repente qué quieren conocer de Perú, qué les interesa más, ¿no?, a manera de poder más adelante invertir? Excelente. Hay creo que 2 aspectos que debemos resaltar. Uno, reconoce la estabilidad macroeconómica de Perú, el que la inflación ya prácticamente haya regresado a la meta del Banco Central. Reconocen que a pesar de que el 2023 fue un año complicado, los números fiscales se han mantenido estables. Han saludado, por ejemplo, el impacto y la recuperación de los proyectos de asociaciones público-privadas que en el 2023 se multiplicaron por 24, pero todavía hay algunas preocupaciones sobre un tema puntual. Y esto es común en inversionistas, en calificadoras de riesgo. Les preocupa que la inestabilidad política que empezó en el 2017 se pueda reactivar en algún momento. Ellos sienten que hay una ventana de estabilidad, pero creo que como país necesitamos avanzar en reformas. Y creo que el siguiente gran paso, uno, algo que han visto de manera positiva es la bicameralidad, la posibilidad que hayan más filtros en el Congreso. Y 2, es la posibilidad que se restituya el equilibrio de poderes, es decir, que se definan, por ejemplo, los alcances de la vacancia presidencial y el voto de confianza sea algo mucho menos complejo como lo es ahora. Creo que con esas 2 grandes reformas vamos a poder cerrar esta etapa de inestabilidad que ha afectado al país, pero en general el balance es positivo. Reconocen que ha sido un año complejo para el país, en particular en el caso de las calificadoras que siempre nos están observando. Ellos han, por ejemplo, el tema fiscal no es un problema, pero sí la parte política. Entonces van a estar evaluándonos este año para ver si nos estabilizan nuestra calificación crediticia, pero la mirada en general del inversionista es una mirada al Perú como un país de la estabilidad. He tenido la oportunidad también de hablarles del puerto de Chancay, de lo que va a significar, que va a haber un antes y un después de Perú con esta ampliación del puerto del Callao, muelle sur y muelle norte, y con el inicio de operaciones del muelle de Chancay. Incluso tuve la oportunidad de ir a tocar la campana de Wall Street y me hicieron una entrevista. En Nueva York y Boston. El equipo estuvo en Nueva York, en Boston, en Miami, algunas reuniones también aprovechando el espacio, pero en general el bloque, el grueso de reuniones los tuvimos en Nueva York, y eso sin duda creo que es algo positivo para el país, porque prácticamente lo que nos han dicho: por favor, salgan al mercado que queremos invertir en Perú. Y esa es una señal buena. ¿Qué rubros, en ese sentido, qué rubros o qué sectores son los más atractivos para el inversionista? A ver, en la parte financiera ven los bonos del gobierno como algo positivo, pero también han mostrado mucho interés en el tema de la infraestructura. Perú tiene una brecha de infraestructura muy grande. Estamos hablando de más de 30 puntos en términos del PBI. Y estamos hablando de más de 300.000 millones de soles. Entonces ahí ven una oportunidad de que el Perú pueda acelerar la brecha de infraestructura. Les hablé de algunos proyectos importantes que estamos destrabando, por ejemplo Chavimochi, ya lo destrabamos, que estamos en proyectos como Yanapugio, Iruro, el nuevo anillo vial periférico que va a permitir que Lima sea una zona competitiva, la carretera central. Y justamente les explicaba que
por primera vez después de muchos años, el Perú está nuevamente avanzando en el impulso a grandes proyectos de infraestructura. Eso, sumado a que ya Chancay es una realidad, la ampliación del Callao es una realidad, es una oportunidad que los peruanos tenemos que aprovechar. Y vamos a aprovechar estas semanas también de reunirnos con los inversionistas locales, ¿no? Mostrarles los avances que han habido en este año en materia, como mencionaba, de menor inflación. Muchos precios ya están por debajo de lo que estaban el año pasado. Las cuentas fiscales hemos ahorrado. Eso creo que es clave para un país como el Perú, tener ahorros listos. Prácticamente hemos duplicado nuestros ahorros y este año la meta es adjudicar 8.000 millones de dólares en materia de proyectos de inversión de infraestructura. Entonces, estamos apostando por la recuperación en este 2024 de la mano, pero siempre de un diálogo muy cercano con los inversionistas, ¿no? En ese sentido, creo que este viaje ha permitido seguir posicionando al Perú a nivel internacional, seguir mostrando el enorme potencial y dentro de esa ola de pesimismo que a veces se tiende a formar, mostrar que en realidad hay avances concretos, hay retos, sobre todo en la parte política. Es algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Muchas preguntas del tema político y están esperando efectivamente que este espacio de calma que estamos viviendo se mantenga por más tiempo y ojalá, y eso lo digo no solamente como ministro de Economía, como ciudadanos podamos dar el gran paso hacia la reforma política que restituye el equilibrio de poderes y que permita de una vez por todas cerrar este episodio negativo que ha sido el de la inestabilidad política. Así es, muy bien, que precisamente fue uno de los llamados del premier Alberto Tarola, ¿no? El equilibrio de poderes. También consultarle, ¿no? Se quiere garantizar la inversión, señor ministro, y para eso también se analizan temas, por ejemplo, como el tema climático, ¿no? El tema de la prevención frente al fenómeno del Niño y sí, el tema de inseguridad ciudadana también. Entonces, ¿cuáles son ya estos trabajos que se están avanzando en torno, por ejemplo, sabemos que nos hemos dotado en general como país de buena maquinaria para poder tener esa respuesta rápida, oportuna y urgente que se requiere frente a los fenómenos naturales? Y en esa línea también el tema de la inseguridad ciudadana. Qué bueno que lo preguntes, Romy, porque esta ha sido la gestión en donde se ha prácticamente en promedio duplicado la inversión en prevención. Estamos hablando más de 5.000 millones que se están viendo ahora. En la capacidad de respuestas tenemos las maquinarias, los almacenes llenos, los helicópteros, por ejemplo, están llevando ayuda humanitaria y están minimizando los efectos negativos del Niño. El Perú, eso no lo dicen mucho, pero el 2023 ha sido el año de mayor temperatura en nuestra historia. Esto nos ha golpeado mucho, pero hay que aprender del pasado y creo que el legado de esta gestión es esta inversión importante que va a servir para atender las emergencias y la idea es que pasado el Niño podamos hacer las obras que le faltan, por ejemplo, a Piura, a Tumbes, a Lambayeque, a Lima también. Y en lo que respecta a seguridad ciudadana, lo ha señalado la presidenta con mucha claridad, la seguridad ciudadana es nuestra gran prioridad, yo diría, así como lo es la recuperación, pero la seguridad ciudadana ahorita es el tema central y para eso yo me voy a reafirmar, no vamos a escatimar ni un sol de apoyo al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, para que podamos revertir estos indicadores. La experiencia de Ecuador creo que es nefasta, pero que debe ser una lección para nosotros para actuar, y en esas líneas estamos avanzando. Nunca se le ha dado, o después de muchos años se le está dando recursos a grupos especiales de inteligencia. Desde el 2014 no se compraba la cantidad de patrulleros que estamos comprando. Se ha hecho toda una reforma completa en materia de seguridad, más de 30 normas que se han aprobado en la delegación de facultades, pero creo que ojalá en algún momento se retome esta idea de poder dotar a la policía de mayores efectivos que salgan a las calles, pero yo saludo el espíritu de coordinación que hay en los diferentes niveles de gobierno. Me he reunido con algunos alcaldes, por ejemplo, hace poco estuve con el alcalde de San Juan del Lurigancho y he visto cómo el presupuesto que le hemos dado se está materializando, por ejemplo, en la integración de cámaras, más fiscalizadores y serenazgos en las calles. Y hay dos estrategias en las que esta gestión está trabajando. Uno es la lucha contra el crimen no organizado, con batidas, con intervenciones, por ejemplo, en centros donde se comercian celulares robados, y con mucha inteligencia para luchar contra el crimen organizado, que requiere otro tipo de seguimiento, de monitoreo, pero la meta es revertir esta tendencia que desafortunadamente
viene de varios años y está afectando a toda nuestra región. Pero yo estoy convencido de que este año, el 2024, va a ser el año de la seguridad y de la recuperación de la tranquilidad para nuestros ciudadanos. Ahora, ministro, regresando un poco al viaje que realizó en Estados Unidos en busca de estas inversiones, ¿cuál es la percepción con respecto al sector turístico? Y además, si es que le amerita algún comentario con respecto a lo que viene ocurriendo en el Cusco, por ejemplo, ¿no? Porque también fue complicado en la zona surandina de nuestro país reactivarse económicamente todos los pequeños y medianos negocios y ahora vienen con una paralización, por ejemplo. No sé si tiene algún mensaje también. El turismo es uno de los sectores con más potencial que tiene el Perú. Desafortunadamente, el Perú es uno de los pocos países que no ha recuperado el número de turistas que teníamos antes de la pandemia. Perú tiene el potencial para recibir la misma cantidad que recibe, por ejemplo, España, Francia, por toda nuestra riqueza. Y en ese sentido, estas manifestaciones generan una imagen negativa del país y hace que muchos turistas, por ejemplo, cancelen las reservas. Yo espero que en estos días podamos llegar a un acuerdo con los ciudadanos de Machu Picchu que entiendan cuál es la lógica de lo que plantea el Ministerio de Cultura y que trabajemos para darle valor como MEF y a través de un pedido de la presidenta vamos a darle todo el apoyo, por ejemplo, para financiar las defensas ribereñas de Machu Picchu. Por el lado fiscal, tratar de darle valor al recurso turístico más importante, pero eso requiere también, primero, de sentarse a hablar, parar, evitar que los turistas lleguen, le hace daño a todos. Entonces no es una medida que yo salude y mi llamado a las autoridades a deponer estas acciones y sentémonos a conversar en la mesa y propongamos la agenda. Cusco no solamente tiene Machu Picchu, está Choquequirao, que también impacta, por ejemplo, en Apurímac. Y sin duda hay un trabajo que está haciendo PROMPERÚ. Estuvo en la Feria Internacional de Turismo. Y lo que queremos, como parte del Plan Unidos, que es el plan de reactivación de este gobierno, es que el Perú pueda llegar a los 4,5 millones de turistas en el más breve plazo. ¿Y eso qué significa? Darle al mundo la imagen de que Perú es un país que, a pesar de sus diferencias, puede ser un lugar agradable para los turistas. A mí, la verdad, y lo digo así, María Fernanda, Romy, me dio mucho gusto que en la gira de Estados Unidos muchos me hablaran muy bien del Perú, de su comida, del Amazonas, de que les gustaría volver por la calidez de la gente. Entonces, yo creo que los peruanos no debemos perder esa esencia y seguir avanzando en mostrarle al mundo lo que este país puede lograr. Somos una cultura milenaria y yo creo que lo político o intereses de pequeños grupos no deben afectar lo esencial, que es el derecho del pueblo cusqueño de tener una maravilla que pueda ser apreciada por todo el mundo con tranquilidad, generar beneficios económicos. Lo decías tú, Romy, la paralización del sur generó una mega recesión en el Cusco. Fue muy duro lo que pasó Cusco, Puno. Estamos entrando en un proceso de recuperación y sería lamentable este tipo de inducir nuevamente una pésima situación económica por voluntad propia, por falta de consensos. Impacto, ¿no? El impacto económico que esto genera, además la imagen que tanto se trabaja por poder levantarlo, sobre todo al extranjero. Ahora, señor ministro, también si nos permite, hablando de temas de coyuntura, como ya mencionó usted, el tema del peaje. Hay un interés también de la ciudadanía en que se pueda concretar esta decisión del Poder Judicial. Sin embargo, a manera de poder conocer el tema de seguridad privada, de seguridad jurídica, lo que es inversión privada, ¿no? Un poco, de repente, si merecería alguna opinión de su parte. Y respecto también a Petroperú, si se ha definido ya cómo va a ser el apoyo. Se hablaba de garantías, no de presupuesto, sino de garantías. La seguridad jurídica es importante para la inversión. Crear un ambiente de estabilidad creo que ayuda. Pero también debemos ser respetuosos de los diferentes poderes del Estado, ¿no? Y de las diferentes vías que existen, por ejemplo, para esclarecer y aclarar diferencias cuando hay, por ejemplo, no hay acuerdos. Una es la vía del arbitraje, como actualmente hay un arbitraje en curso, y otra es la vía, digamos, judicial, ¿no? Son diferentes vías. Lo que sí es verdad que el ruido a veces genera un clima negativo para la inversión. Nosotros como MEF vamos a sentarnos, voy a convocar esta semana a las instituciones relacionadas para ver de alguna forma podemos tratar de disipar las dudas, pero siempre respetando los fueros de cada nivel. Y en lo que respecta a Petroperú, el Premier lo dijo,
estamos en un año de emergencia, eso nos reduce el espacio para la capitalización, pero también en el caso del Ministerio de Economía hay una doble responsabilidad. La primera responsabilidad es la responsabilidad con los inversionistas internacionales, pero también con los que pagan sus impuestos. En ese sentido, nosotros, yo creo que en algunos días, no sé si el viernes o máximo la próxima semana, debemos estar dando detalles de las intervenciones para Petroperú, pero pensando en dos cosas. Uno, darle sostenibilidad a la empresa, pero sostenibilidad que se base justamente en la eficiencia y que garantice a todos los contribuyentes que pagan sus impuestos que los recursos que se le han prestado a la empresa se puedan devolver oportunamente, y proteger también un activo importante que es la refinería de Talara, que es una de las refinerías más modernas del mundo, diría, y que abre también oportunidades interesantes. Entonces lo que hemos buscado, lo dijo el Premier, es un equilibrio entre proteger activos que son estratégicos para el país, pero sin generar pues un forado en la caja fiscal en un momento en donde estamos consolidando nuestras cuentas fiscales hacia un déficit del 1%. Ministro, pasando a otro tema, el impuesto selectivo al consumo, ¿se va a aumentar? Es una gran duda que hay en los negocios. Expertos señalan que de realizarse se estaría afectando de repente este impulso o esta meta de la reactivación económica. ¿Ya se ha evaluado eso? Sí, efectivamente, con el objetivo de evitar que el alza del impuesto selectivo afecte la recuperación, nosotros decidimos postergar el año pasado el aumento. Este aumento debió darse el año pasado. Entonces lo que estamos haciendo ahora es, primero va a ser un aumento gradual, que no va a significar un impacto importante, y los detalles lo debemos estar anunciando, yo diría, si no es hoy por la tarde, mañana más tardar, ¿no? Pero no, nosotros hay que distinguir dos cosas: que ya un año se han postergado los ajustes, y dos, ha habido una caída muy importante en las cuentas fiscales a raíz del contexto que nos ha tocado enfrentar. Entonces yo quiero ser muy transparente con los bodegueros, con las pequeñas tiendas. Vamos a tomar, creo que, una decisión que permita equilibrar las dos posiciones. No afectar los recursos que el Estado decide, pero tampoco afectar la recuperación de nuestra economía. Y precisamente en esa línea, señor ministro, lo que significa recaudación también, exoneraciones, por ejemplo, a restaurantes. ¿Se va a continuar con esta medida? ¿Cuál es un poco la mirada en torno a ello, ¿no? Y también, si se puede, de repente, la gente está muy interesada en poder también ver el tema de los salarios. ¿Hay posible esto? ¿Alguna mesa de diálogo a través de las reuniones que se suele realizar para evaluar este tema? Nosotros como MEF nos hemos pronunciado al respecto. Creemos que el mejor momento es un momento de recuperación. La economía empieza a mostrar algunas señales, pero lo importante es que esto se mantenga, y cualquier ajuste que se pueda dar, por ejemplo, en el salario, tiene que partir del consenso. Exacto. ¿Eso qué significa? Que se junten trabajadores, empresarios, y que puedan llegar a una posición que sea satisfactoria para ambos. Creo que el ministro de Trabajo va a jugar un rol clave en la articulación entre estos dos grupos. Y en lo que respecta las exoneraciones a restaurantes. Estamos ahorita, no tenemos contemplado eliminar ninguna exoneración, pero sí estamos, por ejemplo, optimizando el gasto público. Hace muchos años que el gobierno, por ejemplo, no daba medidas para optimizar el gasto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos estableciendo compras corporativas. Aunque no lo crean, el Estado, a pesar de que es un consumidor muy grande de bienes y servicios, no todos los bienes los compra de manera conjunta. Entonces lo que hemos hecho es, a partir de ahora, para algunos bienes, por ejemplo papeles, bolígrafos, cosas que son homogéneas, estamos homologando los bienes, o sea, qué tipo de bienes se pueden comprar, y estamos mandatoriamente estableciendo que se compre de manera corporativa. Con esa medida, en el 2024 nos estamos ahorrando, solamente con esas cosas que te he mencionado, gastos en emergencia, papeles, bolígrafos, 100 millones de soles. Entonces la meta este año es emitir normas que nos permitan ahorrar al menos 1.000 millones de soles. Lo que han estimado instituciones internacionales es que en promedio en el Perú se pierden cerca de 23.000 millones de soles por ineficiencias en el gasto público. Entonces, más que ajustar los impuestos o revisar alguna exoneración que por lo general requiere un análisis, un consenso con el Congreso, estamos trabajando en la parte
en la que podemos responder más rápidamente, que es optimizar el gasto, evitar que, por ejemplo, nuestro gobierno compre pagando precios en exceso, y eso creo que va a ser clave para que esos ahorros permitan se puedan reasignar a otras cosas, como por ejemplo tú mencionabas seguridad, necesidad de promover inversiones. En este momento estamos teniendo reuniones muy interesantes e importantes con los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, estas nuevas gestiones están despertando y quieren darle también el impulso a los grandes proyectos. Entonces estamos estableciendo una cartera estratégica de proyectos importantes de alto impacto regional. Estoy hablando de aeropuertos, vías, proyectos de plantas de tratamiento de agua que permitan justamente mejorar la competitividad de nuestra economía. La única variable que puede hacer que el Perú crezca a tasas más altas es si mejoramos nuestra competitividad. Chancay nos ayuda, pero infraestructura complementaria alrededor de Chancay, corredores logísticos que permitan exportar más bienes al Asia. La agenda de la Amazonía. Después de muchos años nadie hablaba de la Amazonía y el 62% de nuestro territorio es amazónico. Es algo, yo lo voy a decir, y perdonen el término, inaceptable para un país en donde el 62% es amazónico, haber dejado abandonado por tantos años a nuestra selva. Por fin tenemos una agenda. Justamente he estado en Huánuco, he estado en Loreto. La próxima semana viajo, me parece, a Pucallpa, justamente a trabajar el shock de inversiones para la Amazonía. ¿Cómo le damos valor? ¿Cómo sacamos más bienes? ¿Cómo exportamos más de la Amazonía? ¿Cómo la interconectamos? Y eso, por ejemplo, sin duda va a tener un efecto muy grande en la economía. Bien, ministro, y esperamos tenerlo nuevamente aquí para que nos pueda dar detalles sobre estas buenas noticias. Con mucho gusto, María Fernanda, Romy, gracias por la entrevista y gracias por intermedio de ustedes a todo el público que lo sigue. Gracias. Encantado de estar aquí. Gracias. Estuvo con nosotros el ministro de Economía, Alex Contreras, hablando de diversos temas de su sector y también algunos de coyuntura.